Hola a todos, con ustedes el instructor FIDE Gerardo Hernández en clase de ajedrez, viendo este mes de enero del 2021 el ciclo de partidas del extraordinario octavo campeón mundial de ajedrez Miguel Tal. Vamos a ver una hermosa partida jugada contra Paul Keres, el estoniano, en el año 1957, cuando campeonato ruso, Miguel Tal se proclamó campeón ruso por primera vez. Con las piezas blancas Keres inicia el juego con D4, Miguel Tal hace caballo F6, C4, E6, caballo F3, C5, invitando a la defensa Indo-Benoni, pero Paul Keres juega reposadamente E3, D5 y ahora estamos en presencia de la defensa Tarrasch. A3, C por D4, E por D4, alfil E7, caballo C3, enroque corto, alfil F4, caballo C6, torre C1, caballo E4, buena jugada, muy activa, alfil D3, caballo por C3, torre por C3, D por C4, torre por C4, dejando un peón aislado por parte de las blancas, dama A5, jaque, alfil D2, y esta casilla, dama D5, la ocupa la dama. Interesante variación, por así decir. Dama C2 y ahora la fuerte continuación F5, generando una debilidad en E6, pero compensada con el ataque a la debilidad en D4 de las blancas. Enroque corto, alfil D7, torre D1, defensa indirecta del peón en D4, torre AC8, alfil E3, caballo A5, provocando los cambios en la columna C, torre por C8, torre por C8, dama E2, alfil D6, buena jugada, caballo E5, alfil A4, buena movida, obligando a desplazar la torre, torre E1, alfil por E5, D por E5, torre D8, y ahora Paul Keres hace esa jugada para invitar a jugar un final de partida con alfiles de color distinto, lo que permitiría unas tablas rápidas. Alfil C6, una intermedia muy interesante. F3, dama por D3, dama por D3, torre por D3, B por A, torre por A3, alfil por A7, torre por A5, y las negras tienen un buen peón de más, pero con alfil de distinto color, probablemente es bien difícil valorarlo. Alfil D4, torre A2, yendo hacia la segunda fila, o línea mejor dicho, torre B1, torre D2, atacando el alfil, alfil C3, torre C2, alfil D4, rey F7, iniciando el avance hacia el campo enemigo, H4, rey G6, torre B4, amenazando defender, ¿no es cierto?, el peón, digamos, la cuarta horizontal, para impedir el acceso del rey negro. H6, buena jugada para incrementar la presión, quiere jugar G5 en algún momento, seguido de F5, de F4 mejor dicho. Torre B2, daba la posibilidad de jugar alfil F2, pero venía torre E2, F4, rey H5, torre B1, G5, H por G5, H por G5, F por G5, rey por G5, con un final fácil ganado por las negras. La otra posibilidad era alfil F2, torre E2, alfil D4, rey H5, rey F1, torre C2, alfil F2, alfil D5, buena jugada, rey E1 y alfil C4, con amenazas interesantes sobre la posición del rey de las blancas. Entonces tenemos que después de H6 las blancas juegan torre B2 en la creencia
de que las negras no aceptaran el cambio de las torres debido a la presencia de los alfiles de distinto color, pero Paul Keres se llevó la sorpresa de torre por B2, ya que el genial Miguel Tal ya había visto el camino ganador. Alfil por B2, rey H5, alfil A3, rey por H4, alfil F8, rey G3, alfil por G7, H5, alfil H6. Bueno, ¿y cómo progresar en esta posición? Y esto fue lo que vio el extraordinario Miguel Tal. Alfil por F3, G por F3, rey por F3, y este es un final extraordinariamente bonito. Rey F1, B5, rápidamente hay que volver con el alfil para evitar el paso, el avance de ese peón pasado. H4, alfil B4, H3, rey G1, para evitar que ese peón corone, y después de rey E2, hay dos peones, que el peón de F y el de B, que concurren hacia dama y es imposible poderlos parar. Ya que el rey blanco queda totalmente radiado de la acción y el alfil no puede hacer frente al avance de estos dos peones y con el apoyo del rey de las negras. Una hermosa partida donde Miguel Tal derrotó al estoniano Paul Keres, el famoso rey sin corona. Bien, esa ha sido la partida de hoy, espero que les haya agradado mucho y en breve nos estaremos viendo comentando otra partida del ciclo de Miguel Tal, el octavo campeón mundial de ajedrez. Gracias.